Llevo un tiempo poniendo a prueba la Sony ZV-E1, una cámara que promete ser una 7S III en miniatura. Pero, ¿realmente merece tanto la pena? Hoy te cuento todo lo bueno y lo malo que tienes que saber antes de comprarla. Bueno, pues vamos al lío. Como ya te he dicho, llevo un tiempo poniendo a prueba a esta camarita y la verdad es que tiene muchas cosas buenas y otras que no tanto. Pero antes de empezar a contarte, a hablarte de ellas, déjame que te diga que este vídeo no está patrocinado por Sony y además, obviamente, algunas de estas cosas buenas o malas pues van a estar influenciadas o por mi forma de utilizar la cámara o por mi opinión. Pero dicho esto, vamos con la primera buena y es, obviamente, el cuerpo. Es una cámara súper pequeñita, súper portable. Digamos que estéticamente es como si una ZV-10 y una Sony A7C hubieran tenido un hijo pequeño. Es una cámara muy para bloggers que quieren pues dar un salto a un nivel un poco más pro. Una cámara que podemos llevar en cualquier lado, transportarla de forma súper fácil y que pues eso apenas nos va a ocupar espacio. Aunque a mí personalmente, aunque este aspecto me parece muy bueno, yo tengo las manos bastante grandes y tienes que saber que si tú también, pues bueno, el grip quizás estaría bien que fuera un pelín más grande, pero bueno, esto pues no es nada dramático. Aunque sí que hay una cosa que realmente es un poco negativa y tiene que ver con el tamaño, y es que al ser tan pequeñita y tener las capacidades, que de eso hablaremos ahora, de la Sony A7S III, esta cámara se calienta. Seguramente habrás visto ya varios vídeos o vendrás de ver un vídeo en el que te han dicho esto, que la cámara, la ZV-E1, se calienta y se apaga pues después de una media hora, unos 40 minutos más o menos. Aunque tengo que decirte que en mi experiencia no es tan dramático como parece, o al menos no de momento. Grabando a las máximas capacidades que podemos grabar ahora mismo con esta cámara, pues aproximadamente la batería duraría unos 35 o 40 minutos como te digo, pero eso sí, utilizando también uno de los nuevos modos de estabilización de los que ahora te comento un poquito más, y utilizando este modo me he dado cuenta que gasta mucha batería. Sin embargo, si vas a hacer grabaciones prolongadas, lo más normal es que las hagas sobre trípode. Por lo tanto, utilizando la máxima calidad en 4K 25 frames por segundo, por ejemplo, pues esta grabación sí que nos da mucho más tiempo. Es más, yo he estado grabando más de una hora sin ningún tipo de problema. Eso sí, me preocupan dos cosas. La primera es cuando podamos llegar a grabar en resolución 4K a 120 frames por segundo. Esta capacidad va a llegar con una actualización de firmware dentro de unos meses. Ahora mismo podemos grabar en 4K a 60 y nos dan estos tiempos. Pues imagínate cuando podamos grabar a una mayor tasa de frames. Y la segunda cosa que me preocupa, pues obviamente es la llegada del verano. Yo todas estas pruebas las he estado haciendo en España a una temperatura media actual de unos 20 grados. Cuando estemos a 40 grados, ¿qué es lo que pasará? Nuevamente lo veremos dentro de unos meses. Ya te haré pues un vídeo hablándote de mi experiencia dentro de unos meses utilizándola. Pero recapitulando con el tema de la resolución, un punto positivo obviamente es todas las capacidades a nivel de grabación de vídeo que va a tener esta cámara. Y con esto me refiero a que vamos a poder llegar a grabar en 4K a 120 frames por segundo o en Full HD a 240 frames por segundo. Estas dos opciones pues las podremos utilizar dentro de unos meses, como ya te he dicho, pero ahora mismo, por ejemplo, podemos grabar en 4K a 50-60 frames por segundo, en 10 bits, en una tasa de submuestreo 422, es decir, con una cantidad de información de la leche. Es más, literalmente estamos hablando de que esta cámara tiene el mismo sensor que la Sony A7S III y ya te puedes imaginar otras cosas, otros beneficios que ahora te cuento. Por lo tanto, como tú mismo puedes estar viendo ahora mismo, porque te estaré poniendo algunas de las cosas que he ido grabando con ella en pantalla, pues la calidad es espectacular. Resolución, tasa de frames, cantidad de información, todo es un cúmulo que nos permite grabar vídeos de muy buena calidad, utilizando también pues obviamente buenos objetivos. Que por cierto, si te gustaría probar tú mismo con estos clips que yo mismo he grabado, puedes descargártelos completamente gratis a través de un enlace que te dejo en la descripción, pero no todo lo que parece bueno puede llegar a ser bueno. Me explico, y es que el siguiente punto negativo que tengo que hablarte, del que tengo que hablarte, es precisamente en cuanto al tema del almacenamiento. Como puedes darte cuenta, esta cámara solamente tiene un slot para tarjetas SD, y esto pues realmente juega un pelín en su contra, o mejor dicho, en nuestra contra. Y es que si por ejemplo utilizamos una tarjeta de 256 GB, obviamente V90 porque es la que se requiere si quieres grabar a la máxima calidad posible, si grabamos en 4K a 25 frames por segundo vamos a poder grabar un total de 2 horas y 11 minutos. Pero si cambiamos a 50 frames por segundo, vamos a poder grabar solo 1 hora y 6 minutos.
y esto con una tarjeta de 256 GB, que los precios pues obviamente no son muy amigables. Por lo tanto, tener un único slot para tarjetas de memoria sí que me parece un punto negativo, y no como por ejemplo podemos tener en una Sony A7 IV o en una FX30, que tenemos dos slots, donde podemos tener por ejemplo dos tarjetas de 128 que son más baratas, es mejor tener dos tarjetas en lugar de una por si se nos rompe, etcétera. Además de que vamos a tener que gastar más dinero si no queremos estar constantemente cambiando las tarjetas. Otro punto que en este caso es extremadamente positivo es el autofocus de esta cámara mejorado a través del chip de inteligencia artificial, el mismo chip que viene en la Sony A7R5. ¿Qué es lo que hace este chip? Pues bueno, digamos que reconocer de forma inteligente no solamente la cara, por ejemplo, de una persona, sino también reconocer las extremidades, el torso, y esto también lo hace de otra serie de elementos, como por ejemplo animales, aves, insectos, coches, trenes o aviones. A través de la inteligencia artificial va a predecir el movimiento y por lo tanto el autofocus va a funcionar increíblemente mejor de lo que ya lo hacía. Y te puedo asegurar que esto es así después de haberlo probado en muchas situaciones. Pero no solamente el autofocus mejora a nivel de que enfoque de forma más rápida o más precisa, sino que también tenemos nuevas funcionalidades que me parecen bastante curiosas, como por ejemplo el autoframing. En el autoframing lo que va a hacer la cámara es hacer un zoom sobre un objeto que haya detectado y lo va a encuadrar durante todo el rato. Por ejemplo, podemos hacer tomas sobre un trípode en los que parezca que nos están grabando una persona. Y este chip también se encarga de mejorar el apartado de la estabilización de nuestra cámara. Hasta ahora, por ejemplo, en la Sony A7S3, en la Sony A7 IV o FX30 teníamos la estabilización del propio sensor, la estabilización activa, que era un recorte sobre la imagen para una estabilización digital, pero ahora tenemos un nuevo modo. Este modo se llama estabilización activa dinámica. Esto lo que hace es un zoom un pelín mayor y mejora la estabilización. Mejora bastante, pero cuando hay movimientos cortos y rápidos, es decir, el típico temblique cuando estamos corriendo o bueno, andando rápido con la cámara, esto lo que hace es empeorar un poco la imagen porque hace que como que tiemble, como que hay una vibración un poco extraña. Esto muy probablemente se mejore a través de firmware, porque te recuerdo, yo estoy probando esta cámara antes de que salga al mercado con la versión completamente inicial de su sistema operativo y posiblemente en futuras actualizaciones pues esto se solucione. Otro punto brutal de esta cámara y que Sony de momento no ha comentado nada de forma oficial es que, igual que pasaba con la Sony A7S3, tenemos ISO dual nativo. Si no tienes ni idea de lo que te estoy hablando, te recomiendo que le eches un vistazo a mis cursos, que siempre te los dejo en todas las descripciones de todos los vídeos, porque ahí te explico a través de un montón de modelos de cámaras cómo grabar vídeo de forma profesional, cómo grabar vídeo de forma correcta y aprender a utilizarlas. Pero explicado de forma sencilla, existen dos niveles de ISO, de la sensibilidad ISO, para los que tu cámara no va a tener apenas ruido. En concreto, en esta camarita, como ya te he dicho, tiene el mismo sensor que la A7S3, por lo tanto, el ISO dual nativo se encuentra en ISO 640 y en ISO 12800. Y es que es pasar de ISO 10000 a 12800 y el ruido prácticamente se hace mínimo. Así que si quieres grabar en las peores condiciones de luz, esta cámara te interesa. Y otra cosa que me ha parecido muy buena, y más pensando en aquellos que no tengan mucha experiencia grabando vídeo o que no quieran complicarse demasiado la vida, es el micrófono que trae incorporado. Esta camarita tiene el mismo micrófono de triple cápsula de otros modelos de los modelos ZV de Sony. Pero este en concreto tiene algo especial, y es que es direccional. Esto significa que a través de los ajustes vamos a poder decirle a la cámara que solamente capte el sonido que proviene de delante de la cámara o de la parte trasera o en todo lo que sería alrededor de ella. Eso sí, una de las cosas que personalmente no me gustan, lo pongo como punto negativo, pero como te he dicho al principio, es en función de mis gustos, es el nuevo modo de Cinema Vlogs. Este modo podemos activarlo directamente desde la propia pantalla y lo que hace es pues poner las barras negras arriba y abajo para grabar en un modo un poquito, una relación de aspectos un poquito más cinemática y aplicarle diferentes moods y correcciones de color directamente sobre el archivo. Personalmente, al menos en mi opinión, prefiero grabar normal, ya sea en ese Cinetone o en ese Log 3, y luego a través de edición aplicarle todas estas
correcciones y no que ya me vengan directamente sobre el archivo. Entiendo que para personas que están empezando puede ser positivo, pero al menos para mí no es de mi agrado. Eso sí, una cosa que sí que me parece muy buena, igual que tenemos en la Sony FX3 o en la Sony FX30, es que podemos importar directamente a la cámara nuestros propios LUTs. Con estos LUTs vamos a ver en pantalla cómo quedaría el resultado directamente después de sacar el archivo y en edición aplicar el propio LUT. Podemos hacer que se impregne o que se ponga sobre el propio archivo directamente, pero una vez más, prefiero luego hacerlo yo, pero que tengamos la posibilidad de ver cómo va a quedar el archivo después de aplicar el LUT, pero antes de hacerlo, me parece muy guay. Así que vas a poder tener una A7S III en miniatura, con algunos detalles y condicionantes pues del tamaño y demás, por un precio de 2.700 euros. Te dejo el enlace de compra en la descripción y ahora tienes que verte este vídeo porque es la continuación del que acabas de ver. Ahí vas a descubrir mucho más de la ZV-E1.